Ashley es mi nombre. 32 años llevo sobre la tierra, y 10 de ellos los he dedicado a la implacable ascensión en Preston and Associates. Mientras Sarah y Emma, mis hermanas menores, construían sus familias, yo escalaba la fría montaña corporativa. No me malinterpreten, amo mi trabajo, pero a veces, un eco de duda resuena en mi alma. ¿Me perdí algo en el camino? Una oficina con vista panorámica a la ciudad, solo eso me acompaña, sin marido, sin hijos. Un martes cualquiera, mi teléfono vibró. El nombre de Sarah iluminó la pantalla. Respondí, entre montañas de informes. La voz de mi hermana menor, 26 años de efervescencia pura, brotó del auricular. Ash, ¿un minuto? La menor, siempre la más vivaz, la que rebosaba alegría. ¿Qué ocurre?, pregunté, mientras repasaba cifras trimestrales, a medias. Mamá cumple 60 años dentro de 2 meses, ¿recuerdas? Su voz, una cascada de alegría contenida. Y estamos planeando algo especial. Necesitamos la colaboración de todos. Mis papeles se desvanecieron, mi atención, capturada. ¿Cuánto estamos hablando?, pregunté, con la voz tensa. Cuando Sarah mencionó la cantidad, casi me ahogo con el café. Era más de lo que había gastado en mis últimas vacaciones, que pensándolo bien, fueron hace 3 años. Ya sé que es mucho, dijo Sarah apresuradamente, pero es para mamá, ¿sabes? No, está bien, respondí, abriendo mi aplicación bancaria. Lo transferiré ahora mismo. Genial. Ah, y una cosa más. Asegúrate de tomarte una semana de vacaciones para la celebración. La nevera vacía, un silencio sepulcral en la casa, las ventanas cerradas con llave, todo impoluto, como siempre. Pero esta vez, la ausencia de mi presencia era absoluta. Nadie me llamaría para suplicar mis servicios de niñera. Al despegar el avión, apagué mi móvil, lo guardé en mi bolso, un acto de liberación. Adiós redes sociales, correos electrónicos, dramas familiares. Solo yo, la playa, 7 días de sosiego absoluto. El aire de Florida me envolvió al salir del aeropuerto, una caricia cálida, un abrazo efímero. Palmeras danzaban con el viento, el olor salado del océano, una promesa palpable. Mi habitación de hotel superaba las imágenes, el balcón, un mirador al infinito azul, el rumor constante del mar, una melodía sin fin. Esa tarde, caminé descalza por la arena dorada, sintiendo el calor acariciar mis pies. ¿Cuándo había sido la última vez que me había regalado un momento así? ¿Cuándo la última vez que algo era solo para mí? Nadé en la piscina del hotel, un oasis de tranquilidad. Devoré un libro sin interrupciones. Cené en un restaurante junto a la playa. Un remanso de paz donde nadie dependía de mí para cortar la comida o limpiar sus derrames. Contemplé la puesta de sol desde mi balcón, saboreando cada sorbo de vino, sin una sola preocupación por rutinas nocturnas o agendas matutinas. Mi última mañana en Florida fue un bálsamo para el alma, un tesoro de paz efímera. Sabía que tendría que encender mi teléfono, enfrentar el caos que había dejado atrás, pero no imaginaba la magnitud de lo que me esperaba. Al fin, la pantalla se iluminó, el teléfono comenzó a vibrar sin cesar, una tormenta de notificaciones. Un torbellino de notificaciones me golpeaba, cientos de ellas, un mar de mensajes, llamadas perdidas, voces ausentes. La fecha de cada una, como una cruel marca de tiempo, apuntaba a 7 días atrás, al amanecer. Mis dedos, temblorosos, se deslizaban por la pantalla. Primero, Sarah. ¿Dónde estás? Estamos frente a tu casa. Luego Emma, Ashley, abre la puerta, los niños están inquietos. Michael. Oye, trajimos a Tom y Anna, como lo planeamos. ¿Estás en casa? Y Rachel. Ashley, ¿qué ocurre? Pete pregunta por su tía. La imagen se dibujaba nítida en mi mente. Mis hermanas y primas, frente a mi casa vacía, 5 pequeños perdidos, maletas a cuestas, un viaje soñado convertido en pesadilla. La confusión inicial se transformó en un pánico creciente. Ashley,
Esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Responde. ¿Qué hacemos con los niños? No puedes desaparecer así. La ira, un volcán en erupción, inundó sus mensajes. Sara, despiadada, me acusó de egoísmo, de haber destrozado todo. Emma, no menos hiriente, me tildó de inmadura, de haber arruinado el cumpleaños de mamá. Los mensajes de mi tía Susan, un puñal en mi corazón, me dejaron sin aliento. Nunca la había oído hablar con tal amargura. Esa niña ingrata, lo has destrozado todo. Estos niños confiaban en ti. Más tarde, como una lenta punzada, llegaron los mensajes de mamá. Estoy tan decepcionada, Ashley. Nunca pensé que serías tan egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. El silencio de papá, tan inusual en él, se rompió con un mensaje lacónico, una punzada en el corazón. Tu madre llora. Espero que estés satisfecha contigo misma. Los mensajes de voz fueron un torbellino, un vendaval de ira, decepción, reproches. Un aluvión de comunicados de familiares lejanos, a quienes no hablaba desde hacía meses, inundó mi teléfono, una condena unánime a mi proceder. Siempre tan responsable. ¿Cómo pudiste hacerles esto a los tuyos? Esos pobres niños. Lo has arruinado todo. En la serenidad irónica de mi habitación de hotel, leí mensaje tras mensaje, descifrando el juicio de mi familia, el retrato despiadado que se ocultaba tras sus sonrisas impostadas y sus peticiones de ayuda tan casuales. Descubrí una familia desconocida, una entidad monstruosa que se escondía tras una fachada de amabilidad. Sin responder, hice mi maleta y me dirigí al aeropuerto. Regresaba a casa, pero no era la Ashley que había partido 7 días antes. Esa Ashley, quizá, habría pedido perdón, habría sentido culpa, habría intentado reparar el daño. Pero esa Ashley ya no existía. Apenas terminé de desempacar mis ropas de playa cuando un golpe furioso resonó en la puerta principal. Antes de llegar, una llave giró en la cerradura, la llave de emergencia que le había dado a mi madre hacía años, por si acaso. Irrumpieron como una tormenta de reproches. Mamá al frente, Emma y Sara a sus lados, los rostros congestionados, la mirada frenética. La calma que había logrado construir en Florida se hizo añicos en un instante, como un castillo de arena ante una ola furiosa. ¿Te das cuenta del daño que has causado?, gritó Sara, avanzando con la fuerza de un huracán. Habían destrozado todo, absolutamente todo. Permanecí firme, observando cómo su ira se desataba en mi sala, ese mismo espacio donde había cuidado a sus pequeños incontables veces, donde había sacrificado mis planes para atender sus emergencias, donde siempre había sido la roca en su torbellino. Mike y John, sus maridos, se negaron a quedarse con los 5 niños, escupió Emma, con la amargura de un veneno lento. De pronto, ambos habían encontrado asuntos de extrema importancia que atender. Así que Sara tuvo que quedarse sola con 5 pequeños mientras nosotros nos íbamos al centro vacacional. Perdió el cumpleaños de su madre por mi culpa, añadió su madre, la voz resonando como un trueno. La celebración se convirtió en un campo de batalla. Nadie disfrutó, solo hablamos de mi supuesta traición, de cómo había defraudado a cada uno. Su padre ni siquiera pudo esquiar apropiadamente, tan abrumado estaba por la situación. Continuaron su letanía, una sobreponiendo su voz a la otra, en una competencia de reproches que buscaban superar la intensidad del anterior. Su decepción y enojo se volvieron grotescos, tan absurdos que algo en mi interior se quebró, aunque no como ellas esperaban. Comencé a reír. Mi risa cortó sus acusaciones como un rayo, una espada de luz en medio de la oscuridad. Se quedaron en silencio, mirándome como si hubiera perdido el juicio. ¿Qué te parece tan gracioso?, exigió la madre, su rostro enrojeciendo como las brasas de una hoguera. ¿Qué podría ser gracioso en esta situación?, pregunté, mientras secaba lágrimas de risa desbordantes. El último hilo de mi esperanza se quebró, como un cristal cayendo al suelo. No, mamá, ustedes son los egoístas. La culpa reside en sus hombros, no en los míos. Mamá se irguió, imponente, con una expresión pétrea, inmutable. Si así lo sientes, quizás ya no tenga una hija llamada Ashley.
Si eso deseas, mamá, susurré. Que así sea. Han pasado 6 semanas desde ese enfrentamiento final en mi sala. 6 semanas de un silencio sepulcral, roto solo por las notificaciones esporádicas. Insinuaciones veladas en las publicaciones de mi familia en las redes sociales. Algunos solo piensan en sí mismos. Mamá escribió la semana pasada, seguida de una docena de comentarios compasiva de parientes y amigos de la familia, quienes solo conocen su versión de la historia. La familia siempre debe estar primero, publicó Sara ayer, junto a una fotografía de su hija. Qué bendición tener personas en mi vida que comprenden el verdadero significado de esas palabras. El último mensaje de Emma fue un extenso párrafo sobre las personas tóxicas que, con su egoísmo, destruyen los lazos familiares. No me etiquetó, por supuesto, pero todos sabían a quién se refería. Hace unos meses, esas publicaciones me habrían destrozado. Habría pasado horas elaborando respuestas mentales, perdiendo el sueño por sus palabras, cuestionándome si acaso tenían razón. Pero ahora, simplemente las ignoro, a veces con una leve sonrisa ante su predecible comportamiento. Mi vida ha tomado un nuevo rumbo. En lugar de pasar los fines de semana a la espera de llamadas de emergencia para cuidar niños, me uní a un club de lectura local. La paz de las páginas sustituyó la tensión de los mensajes. Un sábado por la mañana, el aroma a café recién hecho no ocultaba la inusual calma que me invadía. La ausencia de llamadas frenéticas de mis hermanas, un silencio inesperado, era un lujo recién descubierto. Hace 7 días, reservé un viaje a Europa, una escapada primaveral. No hubo conciliaciones de agendas, ni sacrificios ajenos a mi bienestar. Simplemente vi una oferta irresistible y la aproveché. A veces, en la quietud, la imagen de mis sobrinos y sobrinas aflora, un recuerdo agridulce. Los echo de menos, pero no la manipulación que sufrí. Anhelo el día en que, maduros, comprendan, que reconozcan esas mismas dinámicas en sus propias vidas y elijan un camino diferente. Guardo la llave de repuesto que mamá usó aquel último día. Debería devolverla, pero una fuerza invisible me lo impide. Quizás una parte de mí espera que, algún día, vean la injusticia de sus acciones, la explotación encubierta de mi afecto, que comprendan que la familia no es sinónimo de aniquilarse para satisfacer las demandas de los demás. Pero he dejado de esperar. He dejado de postergar mi vida anhelando su aprobación. Por primera vez, me coloco a mí misma en primer lugar, y la sensación es liberadora. Ayer, con una serenidad inesperada, eliminé el chat familiar de mi teléfono. Sin explicaciones, sin dramas, simplemente me liberé de una carga más, de una fuente más de tensión. Algunos lo llamarán egoísmo. Mi familia, sin duda, lo cree así. Pero he comprendido que hay un abismo entre el egoísmo y el amor propio. A veces, lo más sano es alejarse de quienes solo ven en ti un medio para sus fines, incapaces de apreciar tu verdadero valor, más allá de lo que puedas ofrecerles. La sensación es como la de un pájaro que escapa de una jaula demasiado pequeña, dejando atrás rejas que lo aprisionaban, aunque fueran de oro. He descubierto que mi propio bienestar no debe depender de la aprobación ajena, como una flor que florece por sí sola, sin necesidad del sol artificial de la complacencia. Me he dado cuenta de que la autonomía es una joya que brilla con luz propia, independiente del brillo pasajero de los demás. El camino hacia la autoestima es solitario, pero la meta, la libertad, vale cada paso. 365 días al año, puedo elegir mi propia felicidad. Y he elegido la de ser yo, en mi plenitud. Reserva ese tiempo, ¿de acuerdo? Las siguientes 3 semanas se desvanecieron como un suspiro, un torbellino de reuniones y plazos inminentes. A ratos, me preguntaba qué tramaban mis hermanas con tanto dinero, pero cada vez que lo insinuaba, me despachaban con evasivas. Al final, el trabajo se apoderó de mí, y el cumpleaños de mamá quedó relegado a un segundo plano en mi memoria. Luego llegó la cena del sábado. Nos reunimos en casa de mis padres, mamá, papá, mis hermanas, la tía Susan y sus hijos, mis primos Miguel y Raquel. El habitual caos familiar nos envolvió, papá contando sus chistes gastados, mamá preocupándose por los platos de cada uno, la rutina de siempre. Fue entonces cuando Sara lanzó su bomba. Con una aparente tranquilidad,
Mientras movía los guisantes en su plato, anunció: «Ya está todo listo para el cumpleaños de mamá. Pasaremos una semana en el Resort Pino de Montaña». La mesa estalló en un murmullo de alegría. Mamá radiante, papá ya planeando descensos en las pistas, mis hermanas discutiendo qué pistas de esquí querían probar. «¿Por qué nadie me lo dijo antes?», pregunté, sintiéndome excluida, una pieza de rompecabezas fuera de lugar. «Ni siquiera tengo un traje de esquí, y apenas queda tiempo para conseguir uno». El bullicio cesó. Un silencio sepulcral. Mamá carraspeó, y sentí un vacío en el estómago antes de que abriera la boca. «En realidad, querida», dijo, con ese tono que usaba cuando pedía un favor que sabía que no podría rechazar, «esperábamos que nos hicieras un gran favor y cuidaras a los niños mientras estamos allí». La vajilla tintineaba suavemente, un susurro metálico en la opresiva quietud de la cena familiar. Esperaba una carcajada, una broma que rompiera la tensión, pero solo había silencio, un vacío que se extendía como una sombra. «¿Quieren que cuide a los niños?», logré articular finalmente, la pregunta resonando en mi garganta seca. 5 pequeños seres, me repetí mentalmente. Jason, el retoño de Emma. Lucy, la bebita de Sarah. Los gemelos de mi primo Michael, Tom y Anna. Y Pete, el hijo de Rachel. 5 criaturas menores de 7 años. «Eres tan buena con ellos», dijo mi madre, como si esa frase aclarase todo, una justificación simple ante la complejidad de mis sentimientos. «Los niños te adoran, Ashley», añadió, su voz un susurro en el fragor silencioso. Busqué, una vez más, un destello de humor, una señal, un mínimo guiño comprensivo. Nada. Solo rostros expectantes, esperando mi acostumbrado sí, un sí que se negaba a brotar de mis labios. «Eso no es justo», protesté, mi propia voz sonándome extraña, lejana. «Yo también quiero celebrar, es el cumpleaños de mamá». Emma, mi hermana de 28 años, dejó caer el tenedor con un suspiro resignado. «Vamos, Ashley, te aburrirás allí. Será un caos, un torbellino de ruido». «¿Aburrida?», repetí, la palabra agria en mi boca. «¿Cómo puedes saber si me aburriré?». «Bueno», continuó ella, intercambiando miradas cómplices con Sarah. «Eres maravillosa con los niños. Los adoras y, seamos sinceras, no es que necesites un respiro de la vida familiar». Un nudo se formó en mi pecho, una opresión que me robó el aliento. «¿Qué se supone que significa eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Sarah intervino, su tono condescendiente, una melodía familiar que me helaba la sangre. «Solo quiere decir que tú no tienes hijos, ni un marido del que escapar. Nosotras, en cambio, necesitamos ese descanso». Un velo húmedo oscureció mi visión, igual que la niebla cubre un campo en invierno. Negué a mis ojos el lujo de derramar lágrimas. No les daría esa satisfacción. De un salto, me levanté de la silla, dejando los espárragos en mi plato como un testimonio silencioso de mi amargura. «Ashley», la voz de mi madre, rozó mi oído. Una nota de inquietud apenas perceptible, insuficiente para detener mi marcha. Sin pronunciar palabra, tomé mi bolso del mostrador y me dirigí a la salida. Ninguna mano se extendió para retenerme. Ninguna voz me llamó. Solo el eco lejano de mi madre, desde el comedor, me persiguió. «No te preocupes, se molestará un poco al principio, pero volverá a su ser. Siempre lo hace». Mientras me acercaba a mi coche, sus palabras se disiparon como el humo, reemplazadas por una conversación sobre pistas de esquí y equipo invernal. El aire nocturno, gélido como el acero, acarició mi rostro, un bálsamo para mi alma enardecida. 10 años dedicados a los demás, 10 años siendo la responsable, la confiable, y esto era mi recompensa. Lo peor no fue la petición de cuidar a los niños, sino la frialdad con que asumieron mi consentimiento. La forma en que lo habían planeado sin mí, utilizando mi dinero, mi tiempo, mis días de vacaciones, sin siquiera consultarme. Como si fuera un simple recurso, no una integrante de la familia. Pasé la mitad de la noche deambulando por mi apartamento, reviviendo cada cena familiar, cada festividad, cada instante en que dejé todo para ayudar a otro.
Los recuerdos, como olas embravecidas, inundaron mi mente, cada uno teñido de una nueva y sombría significación a la luz de lo ocurrido. 16 años tenía, y ya preparaba la cena mientras mamá guiaba a Emma en sus tareas escolares. A los 18, rechacé un viaje de primavera con mis amigas para cuidar a Sara mientras nuestros padres disfrutaban de un fin de semana lejos. Con 21 años, 2 trabajos universitarios me mantenían a flote, costeando el vestido de gala de Emma. Las escenas se sucedían, año tras año, un sacrificio tras otro, como olas rompiendo en la orilla de mi memoria. Ashley, ¿podrías cuidar de Jason unas horas? Resonaba la voz de Emma, una melodía insistente en mi mente. ¿Te importaría llevarte a los mellizos el fin de semana, Ashley? La petición de Michael, una canción rota que se repetía sin cesar. Rachel está desbordada con Pete, y tú eres tan buena con los niños. La frase se incrustaba en mi conciencia. Siempre decía que sí. Siempre. Incluso con reuniones importantes al día siguiente, incluso agotada por mi propia semana laboral. Me enorgullecía ser la confiable, la hermana responsable, la hija perfecta. Me hundí en el sofá, el cuero fresco contra mi piel. Los álbumes de fotos sobre la mesa de centro me atraparon. Vacaciones familiares donde yo siempre estaba detrás de la cámara, reuniones festivas donde me encontraba en la cocina mientras todos reían en la sala. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo? No es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. Las palabras de Sara seguían resonando, un eco en la profunda soledad de mi alma. Mi existencia, mi carrera, mis decisiones parecían devaluadas porque no estaba casada ni tenía hijos. Como si todos mis sacrificios fueran insignificantes, sin valor, fuera de su limitada visión de lo que realmente importa. El sueño se negó a llegar esa noche, un velo oscuro sobre mis ojos cansados. El insomnio me atenazaba, un torbellino de recuerdos, los años de universidad, la beca que me permitió estudiar sin agobiar a mis padres, el sacrificio de iniciar mi carrera al graduarme para ayudar a mis hermanas con sus estudios. Las noches infinitas en la oficina, la ardua ascensión en la empresa, el constante envío de mi salario para aliviar las cargas familiares. Al amanecer, la decisión se había cristalizado. Jamás he sido de confrontaciones, siempre he buscado la armonía. Debía existir una solución pacífica, una forma de hacerles entender sin fracturar la unidad familiar. Así que hice lo que siempre he hecho ante un problema: intentar repararlo. Esperé a una hora prudente del domingo para llamar. Al tercer tono, la voz de mamá respondió. «Mamá», dije, conteniendo la emoción. «He estado pensando en el viaje al complejo turístico. De hecho, tengo una solución. Pagaré una niñera profesional para los 5 niños. Así, todos podremos disfrutar la celebración juntos». Un silencio sepulcral se extendió, interminable. «Eso no funcionará, Ashley», dijo mamá, con una voz tensa como un alambre. «No podemos confiar a unos extraños a nuestros nietos. Están acostumbrados a ti». «Mamá, quiero ser parte de la fiesta. Quiero estar ahí en tu cumpleaños», intenté explicar. «Puedo encontrar una niñera excelente, con referencias impecables». «Tú sabes que no eres precisamente una persona sociable», me interrumpió, su voz afilada como una daga, cortando mi argumento de raíz. El silencio, tras la brusca desconexión, resonó como un vacío en mis oídos. La voz de mi madre, un eco lejano que aún zumbaba en mi cabeza, se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un regusto amargo. 5 palabras, 5 puñaladas, ni siquiera una despedida. El móvil permaneció inerte entre mis dedos, testigo mudo de aquella fría despedida. Entonces, la pantalla se iluminó. El nombre de Sara, un presagio de tormenta. «¿Cómo te atreves?», siseó, antes incluso de que pudiera articular un saludo. La furia, cruda y directa, me golpeó como un balde de agua helada. «Mamá me contó tu genial idea de contratar una niñera». «¿Pretendes arruinarlo todo?», escupió con una amargura que me dejó sin aliento. «¿Arruinarlo todo? Solo busco una solución para todos», respondí, tratando de mantener la calma. Su respuesta fue un torrente de reproches. «Ya hay una solución, Ashley. Todo está planeado, todo está organizado. Y ahora,
con tu egoísmo, quieres desbaratarlo todo a última hora. Sus acusaciones resonaron como un trueno, desatando una tormenta en mi interior. ¿Egoísta yo? Sí, lo eres. Llevamos semanas organizando esto. Todos están entusiasmados. El hotel ya está reservado, las actividades programadas, ¿y ahora quieres destrozarlo todo porque no puedes hacer una sola cosa por la familia? Mis manos temblaban. ¿Una sola cosa? ¿En serio? Mira, si arruinas este viaje para todos, si echas a perder la celebración de cumpleaños de mamá, ni siquiera intentes volver a hablarme. Lo digo en serio, Ashley. La llamada finalizó. La línea, muda y fría, reflejaba la helada distancia que ahora me separaba de mi hermana. El zumbido de mi teléfono me sacó del estupor que me había provocado la amenaza de mi hermana pequeña. Un aluvión de mensajes de Emma inundó la pantalla. La familia debe mantenerse unida, decía el primero. Una frase tan simple como una piedra lanzada al estanque de mis sentimientos. Todos nos ayudamos mutuamente, le seguía otro. Un tercer mensaje, como una espina clavada, recordaba. ¿Recuerdas cuando regué tus flores el año pasado mientras estabas en esa conferencia? Y otro más, como un golpe bajo. Se te dan bien los niños. Te adoran. ¿Por qué no olvidas ese resentimiento y piensas en lo que es mejor para la familia? Mis dedos, movidos por una rabia contenida, tecleaban una respuesta. Una familia verdadera no se aprovecha de los demás. Una familia de verdad respeta los deseos de cada miembro e incluye a todos en sus planes. Una familia auténtica no manipula ni recurre a los sentimientos de culpa. Observé los 3 puntos que aparecían y desaparecían en la pantalla. Una danza cruel de la espera, pero ninguna respuesta llegó. Entonces, como un relámpago, comprendí. La forma en que habían pedido dinero, sin explicar para qué. La cuidadosa manera en que me habían sugerido tomar vacaciones sin mencionar el resort. La despreocupada forma en que habían anunciado sus planes durante la cena, como si todo estuviera ya decidido. Lo habían planeado todo. Mientras yo trabajaba hasta tarde, mientras cuidaba a sus hijos, mientras era la hija y hermana perfecta, ellos urdían secretamente este viaje. Habían usado mi dinero, organizado mi agenda, y tenían la intención de dejarme con 5 niños sin ni siquiera una conversación previa. 5 pequeños seres, una carga impuesta sin mi consentimiento. El juego había terminado. Su artillería de culpa, amenazas veladas y chantajes emocionales ya no me alcanzaba. Habían intentado encajarme en su molde, pero me había escapado. Al disiparse la bruma de sus manipulaciones, una claridad deslumbrante inundó mi mente. Una ligereza que no sentía hacía años me envolvió. La pesada losa de la culpa se había transformado en una férrea voluntad. Mis dedos volaron sobre el teclado. En 60 minutos, había reservado un hotel frente al mar en Florida. Nada ostentoso, pero con un balcón que abrazaba el océano y a un paso de todo lo necesario. Incluso me permití el lujo de un billete de avión en primera clase. El dinero, después de todo, ya no se me iría en esquís. Los días siguientes en la oficina fueron extrañamente apacibles. El silencio de mi familia, el fin de las llamadas y los mensajes, me llenó de una dulce ironía. Seguramente me creían en casa, preparando la semana de cuidado infantil, comprando golosinas y organizando actividades. La imagen me provocó una sonrisa mientras empacaba mi ropa de playa y un nuevo bañador. ¿Vacaciones tropicales en pleno invierno?, preguntó Janet, mi compañera, al verme consultar el tiempo en Florida. A veces, uno necesita un giro inesperado, respondí, sorprendida por la satisfacción que me producían esas palabras. La mañana de mi vuelo, inspeccioné mi apartamento una última vez. Todo estaba impecablemente limpio. Un viejo hábito, supongo.